Buenas tardes. Voy a pasar a la realización del siguiente video, en el cual dividiré en dos la presentación que voy a realizarles acerca de lo que podríamos denominar unas verdaderas líneas para la realización de una investigación en sociología jurídico-penal. Dividiré esta presentación en dos, que a su vez serán dos vídeos. La primera parte destinada a explicar qué entendemos realmente por una sociología del derecho, primero clásica y luego una sociología jurídica de corte crítico. Y en la segunda parte, que lo dejaré para un siguiente vídeo, qué entendemos por una verdadera investigación en sociología jurídico-penal. Por tanto, primera parte, sociología jurídica, segunda parte, sociología jurídico-penal. Se trata de una o de dos presentaciones que combinarán, por tanto, aspectos metodológicos por un lado con aspectos de clara distinción epistemológica por otro, y creo que ambas presentaciones son sumamente importantes de cara a delimitar futuras y posibles investigaciones que realmente pretendan desarrollarse desde un prisma propio de una sociología jurídica crítica que apunta al desarrollo de una sociología del control penal. Empecemos esta primera parte de la presentación delimitando qué entendemos por una sociología del derecho para ir adentrándonos paulatinamente en este terreno. Podría empezar con una definición, les voy a leer algunas partes que tengo aquí preparadas para la clase de la exposición de hoy, con una explicación o definición clásica de un sociólogo del derecho italiano, ámbito cultural del que yo, lo aclaro ahora por lo que luego vendrá, tomo gran parte del material que voy a exponerle tanto en esta como en la siguiente exposición. La definición que en torno a la sociología del derecho ha proporcionado Renato Treves, uno de los más preclaros sociólogos del derecho italiano de las últimas medio siglo aproximadamente. Treves definía la sociología del derecho como aquella disciplina, dice textualmente, disciplina encargada de investigar las doctrinas sociológicas, políticas y jurídicas que en el pasado se ocuparon de estudiar el problema general de las relaciones recíprocas entre derecho y sociedad. En consecuencia, se pone aquí ya de manifiesto, aunque sea una definición bastante simple, se pone en consideración dos aspectos o dos problemas fundamentales. El primero es el del rol, digamos así, que cumple el derecho en la sociedad, y viceversa. El segundo será ver cuál es el papel, la importancia o las consecuencias que la consideración de hechos sociales comportan en el universo del derecho. El primer problema, repito, el del rol que cumple el derecho en la sociedad, supone considerar o analizar cuál es la posición, la función y el fin que cumple el derecho en la sociedad. Podríamos pensar así en un ámbito de las prescripciones, lo que el derecho deberá hacer en el conjunto social. El segundo problema, luego constantemente voy a volver a esto, el segundo problema a considerar es el de ver cuál es el papel que desempeña la sociedad o los hechos sociales en el universo del derecho. Si las conductas sociales, por ejemplo, son o no clasificables o se verifican conforme a los dictados de las normas, conductas que por supuesto podrán derivar en la concepción de un derecho libre, de un derecho más vivo, latente o en formación, o que podrán contribuir
a una transformación del mismo derecho. En el pasado, advierte Treves, tales problemas fueron examinados por sociólogos y también por politólogos, así como por algunos pocos juristas antiformalistas, al menos si pensamos en el campo continental europeo del universo de la cultura jurídica. Desde hace algunas décadas, no obstante, ellos constituyeron el objeto de esta nueva disciplina que pasó a denominarse, podríamos pensar desde Max Weber en adelante, parafraseando el título de su gran obra, como una sociología del derecho. Ahora bien, dicho estas inicialísimas precisiones, un interrogante que parece un juego de palabras, pero es más que él. ¿Es lo mismo hablar de una sociología del derecho que hablar de una sociología en el derecho? Veamos. En primer lugar, y si se quiere como nota marginal, apuntar la absoluta o casi absoluta, ausencia en España y en gran parte también de países de América Latina de una tradición sociojurídica. Puede leerse siguiendo algún autor como Roberto Bargali, quien dedicó gran parte de su vida al estudio de esta problemática. Podrían leerse así los pasos de una fallida institucionalización de la sociología del derecho, al menos en el campo de la Universidad Española. En Italia el panorama ha sido en gran medida diferente gracias a las obras, entre otros, de autores como Renato Treves y Giovanni Tarello, luego aludiré a ellos, donde se operó un cambio importante gracias a sus contribuciones en las últimas décadas, que consistió fundamentalmente, y esto es muy importante, en pasar de entender al derecho como un universo cerrado de normas, lo cual constituye el enfoque propio de una dogmática jurídica y de un férreo positivismo jurídico, para empezar a entender de otro modo a los fenómenos jurídicos. Sigo con estos dos autores, quienes protagonizaron durante décadas un debate entre Treves y Tarello, para poner de manifiesto, aprovechando la polémica o debate, mejor dicho, entre ellos, que la sociología jurídica no ha presentado una perspectiva unitaria, sino que bajo su rótulo se hallaron diferentes formas de entender, digamos, el conocimiento sociológico de los fenómenos jurídicos. Veamos primero la posición de Treves. Treves puede decirse que defendió verdaderamente la existencia y el fortalecimiento de una verdadera sociología del derecho, la cual, por tanto, y para ser coherente con esta posición, debería de ser absolutamente autónoma de la ciencia jurídica. Es decir, se trataría de una sociología del derecho que sería una sociología particular que adoptaría el método y el punto de vista de conocimiento propio del saber sociológico. Sería, por tanto, una sociología del derecho de los sociólogos, como gustaba decir a Treves. En cambio, la posición de Giovanni Tarello defendía la existencia de una sociología en el derecho, de una sociología dentro del universo de normas, de sentencias en el derecho, defendiendo de esta manera la necesidad de realizar investigaciones sociológicas desde una ciencia del derecho que integrase siempre a la sociología jurídica, pero siempre dirigida por juristas y no dirigida por sociólogos. Podría pensarse en una superación de este debate que estoy mencionando. La polémica que les he mencionado, que por cierto fue la polémica sostenida en las revistas que ambos dos sostenían, la Sociología del Diritto del primero y la segunda Materiali per una sociología del diritto, la polémica plantea un debate
sumamente actual, en realidad, en mi manera de verlo. Debate que se vincula acerca de cuál es o ha de ser la naturaleza de una sociología jurídica, es decir, su vinculación con la sociología y con la ciencia jurídica, discutiendo acerca de cuáles serían los mejores instrumentos metodológicos para el trabajo. Nosotros, cuando digo nosotros, aludo a toda una línea de autores, estudiosos, que podemos identificarnos, como en la segunda parte en realidad luego desarrollaré, con la línea de una sociología crítica del control penal. Nosotros creemos que es necesario superar en realidad la posición o el debate antes mencionado, del cual aprendimos muchísimo, y en realidad rescatar los elementos valiosos de cada una de las dos posiciones, pero aún enriquecidos, como vamos a ir viendo en esta y en la siguiente presentación, por otras dimensiones del conocimiento social que muy posiblemente no fueron tenidos en cuenta en aquellos años, hace unas décadas, por los dos grandes sociólogos del derecho antes citados. Por ello creemos fuertemente en la función fundamentalmente crítica que la sociología del derecho puede, y yo añado modestamente que debe de cumplir, respecto de qué? Crítica respecto de la cultura jurídica formalista, fundamentalmente adentrándose en el fenómeno de carácter jurídico, adentrándose en sus problemas específicos, pero haciéndolo fundamentalmente con los instrumentos de los científicos sociales más que de los juristas. Y esto nos va a llevar a la parte central, en realidad, o más importante de esta presentación, que es el debate entre la dogmática jurídica y la sociología jurídica. Se trata de un debate epistemológico, un debate gnoseológico y también, en la utilización posterior, en un debate metodológico. Examinemos, para ir por partes, la habitual confusión que creo que al menos muchos juristas caen entre los planos prescriptivos y los planos descriptivos, entre el universo del ser y entre el universo del deber ser. Un ejemplo que les pongo constantemente desde que han empezado a escucharme. ¿Qué significa estudiar la cárcel? ¿Qué disciplina tiene que ocuparse de estudiar el planeta cárcel? Un objeto de estudio semejante, la cárcel, como artefacto, debe incluir categorías históricas, politológicas, arquitectónicas, económicas, psicosociales, jurídicas, sociodemográficas, paro la enumeración. Pues sí, en efecto, un debate en torno a esta multiutilización transdisciplinaria para acercarse de una manera holística e integral al análisis de un objeto de estudio, un debate acerca de la denominación, la autonomía científica, las fuentes y la metodología de trabajo de una disciplina es verdaderamente un debate epistemológico. O dicho de modo más claro, la mayor o la menor distancia, volviendo al ejemplo carcelario que les ponía, la mayor o la menor distancia que pueda haber entre una cárcel legal, aquella cárcel que debe ser de una determinada forma porque así lo prescribe una norma jurídica, la mayor o menor distancia que tenga con la cárcel real, que no es la que debe existir de acuerdo a la ley, sino la que existe de verdad, esa mayor o menor distancia, como les he dicho alguna vez, es una distancia que cualifica o descualifica la calidad democrática de este objeto de estudio al que nos enfrentamos. Y resulta también necesaria, pues, entonces, creo, la distinción entre ambos planos para no continuar presentando imágenes meramente ideológicas del objeto de estudio que pretende abordarse, que confunden muchas veces de manera permanente
lo que debe ser con lo que es, o viceversa, lo que es con lo que debe ser. Y por lo tanto yo les pediría que en sus investigaciones para sus trabajos de tesis finales tengan siempre en cuenta, opinen lo que opinen, solo faltaría, al menos tengan en cuenta antes de seguir adelante estos planos, esta distinción a la que aludo. Y este tema entre dogmática jurídica y sociología jurídica se vincula, si seguimos este viaje, este hilo rojo, digamos, hacia el fondo, en realidad con el debate de una gran trascendencia en el ámbito tanto del derecho como de la cultura sociológica, que es la problemática o la relación antagonista muchas veces que se ha formulado entre normativismo y realismo jurídico. Veamos un poco esto. Al respecto conviene recordar la reflexión más reciente, aunque no totalmente novedosa, porque puede recordar aquel debate de Treves y Tarello, pero la reflexión más reciente que en los últimos 20 años fundamentalmente ha planteado a alguien como Luigi Ferraioli, cuando ha distinguido de una manera magistral, me parece a mí, el plano del normativismo jurídico del propio del realismo jurídico, a propósito de estudiar el objeto o el universo de la teoría del derecho desde una perspectiva que en realidad es propia de la filosofía de la propia ciencia jurídica, también lo que Barata denominaría el punto de vista externo en el cual se sitúa el filósofo del derecho para examinar los fenómenos, incluso de producción normativa del derecho. Y así, volviendo a Ferraioli, destacaba dos posibles enfoques. Uno primero, que es el que caracteriza a la teoría del derecho como una teoría normativista y a la ciencia jurídica, por tanto, como una ciencia meramente normativa. Pensemos en tantas definiciones de los juristas que definen al derecho como un conjunto de normas jurídicas y poco más. Es decir, están muy apegados a esta tradición propia del normativismo jurídico. Pero también distinguía de manera muy clarividente Luigi Ferraioli un segundo punto de vista, que es aquel que en realidad caracteriza a la teoría del derecho como una teoría de carácter realista y a la ciencia jurídica como una ciencia sociológica puramente descriptiva. ¿De qué? Descriptiva de los fenómenos jurídicos. Y así, de esta manera, la expresión de sociología jurídica o sociología del derecho, como se prefiera, la emplearemos en su sentido, digamos así, más laxo. Recordando a algún gran teórico de estos temas como Alf Ross, por ejemplo, Ferraioli la recupera esta denominación de sociología del derecho para referirse a los estudios no solamente sociológicos, sino también politológicos, psicológicos e históricos sobre lo que denomina el derecho en acción, es decir, entendiendo al derecho como un fenómeno más de la propia vida social. Esta problemática entre normativismo y realismo jurídico, o dogmática jurídica y sociología jurídica, pone de manifiesto, me parece de esta manera, que los universos de discurso de estos dos enfoques son sumamente distintos y a su vez se corresponden con dos niveles semánticos verdaderamente diferentes en cuanto a la propia interpretación empírica del derecho. En definitiva, el primer modelo es aquel que representa históricamente, tradicionalmente, la dogmática jurídica y que tiene por campo de observación inmediato las normas jurídicas vigentes puestas por el legislador, de las cuales determina el sentido y las condiciones formales de su validez. Y solo de manera muy inmediata, muy lejana, y a veces ni eso, considera los fenómenos jurídicos de los cuales las normas hablan.
pero en el fondo está sumamente apegado a un rígido formalismo jurídico. Por el contrario, o si no por el contrario, en un sentido diverso al menos, el segundo modelo está representado por la sociología jurídica, que tiene como campo de observación inmediato fundamentalmente los comportamientos humanos más que las normas jurídicas, con referencia a los cuales esta posición establece las condiciones sustanciales y el grado de efectividad de las normas jurídicas que a dichos comportamientos se refieren. Para hacer uso, al decir esto, recuerdo una conocida distinción propuesta por Herbert o por Hart. Se podría decir que el primer modelo es el que considera siempre al derecho desde un punto de vista interno, intrasistémico, normativo y formalista. El segundo modelo es el que siempre pertenece a quien se sitúa en un punto de vista externo desde el cual examina el universo normativo del derecho. Para terminar esta primera parte de la presentación, todo cuanto he dicho podría a su vez darle una vuelta más para pensar, y con esto lo voy a dejar, en la posibilidad de desarrollar una auténtica sociología jurídica crítica. Y así lo terminaré con una cita que me parece verdaderamente brillante y por eso prefiero leerla textualmente, de Bergali, cuando Bergali apuntaba que el mundo que representan las diferencias de objeto de conocimiento que separan a la dogmática jurídica de la sociología jurídica se resolvería, y dice textualmente, si el derecho es considerado como un fenómeno social complejo, dentro del cual el elemento normativo, aunque esencial, no puede escindirse de los factores externos que lo producen o que constituyen el marco de su actuación. Así se podría construir verdaderamente una ciencia social de los fenómenos normativos. Esta cita textual les pido que la escuchen 2 o 3 veces para entenderla parte por parte, las palabras y las frases que la componen. Yo la repito y con esto termino. El mundo que representan las diferencias de objeto de conocimiento, que separa a la dogmática jurídica de la sociología jurídica, se resolvería si el derecho fuese considerado como un fenómeno social complejo, dentro del cual el elemento normativo, aunque esencial, no puede escindirse de los factores externos que lo producen o que constituyen el marco de su actuación. Así se podría construir una ciencia social de los fenómenos normativos. Personalmente, modestamente, creo que aquí se encuentra, en esta pretensión de resolución a la que nos convoca Roberto Bergali, la auténtica conexión con aquella idea central de la tradición del pensamiento crítico verdaderamente heredero en él, en Bergali, de la tradición crítica de la Escuela de Frankfurt. Es decir, que nuestro pensamiento crítico se alimente y se enriquezca siempre de las prácticas sociales que nutren a su vez el universo jurídico. Les dejo con esta cita que me parece maravillosa, como les he dicho, y en la siguiente exposición empezaré entonces, ahora sí, recién con el desarrollo de una investigación auténticamente propia de una sociología del control penal.